esto? Que vamos a tener diversas razones del por qué le da a alguien hipertensión arterial. Puede ser una predisposición genética, el alto consumo de sodio, vamos a ver diversas razones, sobre todo en los factores de riesgo. Y bien, vamos a clasificar a la hipertensión. Vamos a tener una hipertensión primaria o una esencial. Esta hipertensión va a ser por una causa eh, variada, como les decía. Este es del 90 al 95% de las personas tienen esta hipertensión. Eh, es una hipertensión esencial o primaria, del 90 al 95%, y una hipertensión secundaria, es decir, en base a algo, por una razón, ¿no? Es causada por otra enfermedad, por ejemplo, un hiperaldosteronismo primario, esta elevación de la aldosterona va a causar, ¿no?, la retención de sodio y de agua, y esto eleva la presión arterial. O por un feocromocitoma, puede ser por una liberación de la adrenalina, de la noradrenalina, estas catecolaminas que van a elevar la presión arterial, o por una estenosis de la arteria renal. Principalmente las causas de hipertensión secundaria van a ser las enfermedades renales, ¿ya? Y estas incluyen la estenosis de la arteria renal, incluyen algunas glomerulopatías, puede ser una pielonefritis crónica también que puede causar, una poliquistosis. Enfermedades del parénquima renal pueden causar una hipertensión secundaria a estas enfermedades, ¿no?, de base. Otra de las razones también son algunos medicamentos como los AINES, las cocaínas, bueno, algunos fármacos, mejor dicho, la anfetamina, drogas, y los AINES y los corticoides también pueden causar hipertensión secundaria. ¿Qué más? Tenemos a otras enfermedades como las endocrinas. Entre ellas vamos a resaltar el uso de anticonceptivos orales, que es la principal causa. Luego tenemos al hiperaldosteronismo primario, al feocromocitoma, tenemos también al síndrome de Cushing. Todas estas enfermedades pueden causar una hipertensión secundaria. Entonces, para resumir esta parte, la hipertensión arterial va a ser esa elevación de la presión arterial de manera persistente. Es una enfermedad crónica de una etiología variada. Vamos a tener una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. La primaria va a ser del 90 al 95% y la hipertensión secundaria va a ser solo un 10%, ¿no? Y esta va a ser causada principalmente por, primera razón, enfermedades renales. Segunda, podemos tener enfermedades endocrinas y además el uso de anticonceptivos orales. ¿Qué enfermedades endocrinas? Tenemos al hiperaldosteronismo primario, al feocromocitoma, al síndrome de Cushing, al hipertiroidismo también puede causar una hipertensión secundaria por esta elevación del metabolismo. Y tenemos que resaltar otros medicamentos como los AINES que pueden causar también hipertensión secundaria. ¿Qué otras razones podemos tener? Embarazo, algunas enfermedades neurológicas, podemos tener apnea del sueño, esas pueden causar, ¿no?, patologías neurológicas pueden causar también hipertensión secundaria. Y en cuanto a la hipertensión secundaria, ya para adelantarme un poquito en el diagnóstico, ¿cómo pensaríamos o por qué pensaríamos que es una hipertensión secundaria? Primero, vamos a tener un paciente joven, sobre todo mujer, porque vemos que los varones tienen más prevalencia. Entonces, si vemos a una mujer de edad joven que tiene hipertensión, vamos a inclinarnos un poco a una hipertensión secundaria, no a una hipertensión primaria. ¿Qué más debemos de notar aquí en la hipertensión secundaria? De repente un diagnóstico de hipertensión, pero que no es controlada ni con tres medicamentos, incluyendo un diurético, que esa es una hipertensión refractaria al tratamiento o resistente al tratamiento. Entonces ya nos estamos inclinando a una hipertensión secundaria. Eso es lo que quiero que recuerden en hipertensión secundaria. Y además en síntomas de una causa de base, por ejemplo, síntomas del síndrome de Cushing o síntomas de un hipertiroidismo, todas estas nos van a inclinar a una hipertensión secundaria. Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Quiero que me digan. Si todo está claro, está comprendido, vamos a poner un like. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. ¿Qué no debemos de olvidar para entender este tema? La presión arterial va a estar medida, ¿no? O va a estar en relación al gasto cardíaco, todo el volumen que se gasta en un gasto cardíaco. Y la resistencia vascular periférica. Entonces, si la presión arterial, ¿cómo va a aumentar? Si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo puede aumentar la resistencia vascular periférica? Bueno, va a estar
en relación al diámetro de los vasos. ¿Ustedes qué creen? Si hay vasodilatación, ¿va a aumentar o va a disminuir la resistencia vascular periférica? A ver, ¿los leo o los escucho? Y Disminuye. hay, muy bien, disminuye la resistencia vascular periférica, porque no existe esa resistencia, valga la redundancia, que esté impidiendo el paso de la sangre. Por eso es que disminuye. Ya, para no estar disminuyendo cada rato, voy a probar. Entonces, si aumenta la presión arterial, bueno, si aumenta el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Y entonces, el diámetro de los vasos va a decirnos o va a estar directamente relacionado con la resistencia vascular periférica. Mientras más pequeño el vaso, es decir, una vasoconstricción, va a haber más resistencia vascular periférica. Y mientras más grande, va a haber una menor resistencia, ¿no? De los vasos. Listo. Y el gasto cardíaco, ¿cómo va a estar eh, direccionado, ¿no? O cómo vamos a estar midiéndolo de repente, o cuáles son los factores, mejor dicho. La frecuencia cardíaca, si aumenta, va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen de eyección o la fracción de eyección, también va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, en una hipovolemia, porque vamos a tener un menor volumen de eyección, vamos a tener un menor gasto cardíaco. Pero si tenemos taquicardia, aumentamos la frecuencia cardíaca, entonces también aumentamos el gasto cardíaco. Eso debemos de recordar más que todo para la fisiopatología. Es un recordatorio de lo que ya hemos aprendido, ¿no? Bien, ¿y cómo clasificamos de acuerdo a las medidas, ¿no? De la hipertensión arterial? En la presión arterial normal va a ser menor a 130, menor a 85 en la diastólica. La presión arterial normal alta vamos a ver de 130 a 139 y en la diastólica 85 a 89. Y cuando ya hablamos de hipertensión, cuando es mayor a 140 en sistólica, y cuando es mayor a 90 en la diastólica. Bueno, eso lo vamos a ver en el otro cuadro con mayor precisión. Aquí está. Bien, pero algunas definiciones para tener todo bien claro. Tenemos primero la presión arterial sistólica, que va a ser la presión máxima de la sangre al chocar a las paredes de las arterias, pero en la sístole. En cambio, la presión arterial diastólica va a ser esa presión mínima de la sangre al chocar a las paredes, pero en la diástole, es decir, en la relajación. Por eso es que es menor, ¿no? La presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica es mayor. Eso es para definir. ¿Y cuáles son los valores o los factores que rigen cada presión? Por ejemplo, la presión arterial sistólica está regida por el gasto cardíaco, por el volumen sanguíneo, por la resistencia vascular periférica, la resistencia, la elasticidad de las arterias, ¿no? Eso va a regir la presión arterial sistólica. Pero la presión arterial diastólica ya no por el gasto cardíaco ni por el volumen sanguíneo, pero sí por la resistencia vascular periférica, por la elasticidad de las arterias. Todas estas van a regir la presión arterial diastólica en la relajación. También la frecuencia cardíaca. Si cambia la frecuencia cardíaca, también va a cambiar el tiempo de llenado en el corazón. Por eso es que también la frecuencia cardíaca rige a la presión arterial diastólica. Entonces, eso solo es para recordar. Y la presión arterial media va a ser la presión diastólica más un tercio, la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Para qué nos sirve esta presión arterial media? Para ver la perfusión tisular. Debe ser más o menos entre 60 a 100 milímetros de mercurio. Más para ver la perfusión tisular. Bien, otras definiciones. La hipertensión aislada en la consulta o hipertensión de bata blanca. ¿Cuál va a ser esta hipertensión? Como su propio nombre. Disculpe, se ha silenciado. Ahora sí, ¿desde dónde se silenció? No sé por qué se silenció. Desde que iba a empezar a explicar acerca de la hipertensión de bata blanca, o bueno, de esos dos. Ya, gracias. Muchas gracias. No sé por qué se silenció. Bueno, ya. Entonces, la hipertensión aislada en la consulta o de bata blanca va a ser esa hipertensión solo en el ambiente clínico, ¿no? Puede ser por de repente por nervios, etcétera.
diversas razones que pueden hacer que solo en la consulta se presente hipertensión, mayor a 140/90, ¿no? Y la hipertensión aislada ambulatoria o la hipertensión enmascarada va a ser en estos lugares en los que no son un ambiente clínico, en la casa, en cualquier otro lugar en el que se mida la presión, presenta hipertensión, pero al llegar a la consulta ya no tiene hipertensión. Y hay otros métodos para poder diagnosticar una hipertensión real y que no sea una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada, que va a ser en MAPA o AMPA, que van a ser otros métodos de diagnóstico que no son manuales, ¿no? Bueno, que son durante más tiempo, porque el AMPA sí es manual, pero durante más tiempo. Entonces, para ver con precisión sobre la hipertensión, este cuadro es clave. Este cuadro es clave para incluso memorizar. Vamos a ponerlo un ejemplo. Presión arterial óptima. ¿Cuál va a ser lo mejor de lo mejor? Lo que tú tienes que tener, lo que deberías de tener es lo óptimo. La presión arterial sistólica menor a 120 y la presión arterial diastólica menor a 80. La presión arterial normal va a ser de 120 a 129 en la sistólica y de 80 a 84 en la diastólica. La presión arterial normal alta, es decir, ya un poquito como de riesgo, una prehipertensión podríamos decirle, es de 130 a 139 y de 85 a 89. Hasta aquí es lo normal y lo bueno, ¿no? Ya cuando hablamos de hipertensión, como les decía, es una hipertensión de grado 1 cuando la sistólica es mayor de 140 a 159 y en la diastólica de 90 a 99. Hipertensión de grado 2 va a ser de 160 a 179 y de 100 a 109. Y la hipertensión de grado 3, en la que ya vamos a tener de repente una crisis hipertensiva, vamos a tener de mayor a 180, mayor a 110, mayor o igual a 110. Y una hipertensión sistólica aislada, es decir, que solo vamos a tener el aumento de la presión arterial sistólica, mayor a 140, mayor o igual a 140. Y en la presión arterial diastólica la tenemos normal, menor a 90. ¿Por qué va a ser esto? Por una arteriosclerosis, por ese endurecimiento de las arterias. Arterioesclerosis. Por la esclerosis de las arterias, ¿no es cierto? Eso endurece y empieza a tener una mayor resistencia vascular periférica, lo que va a llevar a un aumento de la presión arterial. Y al hablar un poquito de crisis hipertensiva, que ya está en hipertensión de grado 3, vamos a hablar de urgencia y de emergencia hipertensiva. Entonces, aquí lo que les quiero que recuerden, voy a escribirlo, es decir, lo voy a escribir. Urgencia y emergencia. Ya listo. Urgencia hipertensiva va a ser esa presión arterial elevada, mayor a 180, mayor a 110 en la diastólica, pero que no van a tener daño en órganos diana. Por ejemplo, en ojo puede haber una retinopatía, una nefropatía, puede haber una nefropatía hipertensiva o en el cerebro, que son los tres órganos principales, ¿no? En los que va a haber daño por la hipertensión. Una encefalopatía hipertensiva también puede haber. Entonces, la emergencia no va a haber daño en órganos diana y van a ser tratados por medicamentos orales, pero durante las 24 horas. Por eso le vamos a poner un Ah, entonces son 3 sílabas, urgencia, en 3 letras, ¿no? DIA, 3 letras. Para que se acuerden, urgencia, un día o 24 horas. Y emergencia va a ser 4 sílabas. Por lo tanto, como es mayor, hay daño en órgano diana, ya vamos a tener, por ejemplo, puede haber un infarto, una retinopatía hipertensiva, una nefropatía hipertensiva, todos estos pueden haber daño renal. Entonces ya tenemos síntomas y signos de daño renal. Eso nos va a decir que es una emergencia hipertensiva y eso se va a medir, o bueno, se va a tratar máximo en 1 hora. 4 letras, 4 sílabas. Así lo pueden recordar. Emergencia y urgencia y emergencia.
Y los medicamentos para tratar la emergencia van a ser ya más que todo endovenosos. Puede ser nitrogluciato, y en la urgencia puede ser captopril. Ya, eso. Listo, entonces tenemos ya la clasificación, las definiciones, qué es una urgencia, qué es una emergencia hipertensiva, la presión arterial media y la hipertensión de bata blanca y enmascarada. Aquí tenemos otros, bueno, es lo mismo, solo que más larguito, ¿no? Acá. Y debemos también de recordar que cuando utilizamos la medición ambulatoria, que es el AMPA, vamos a ver que va a diferir la presión arterial de la noche y en el día. ¿Por qué? Porque existe un ciclo circadiano. Entonces, la presión arterial en la noche disminuye por lo menos un 10% de la presión arterial normal. Eso vamos a verlo sobre todo en las mediciones con MAPA o con AMPA. Debemos de diferenciar la presión arterial en el día y en la noche. Y aquí lo vemos, la medición ambulatoria de la presión arterial. En el día vamos a decir que ya es hipertensión mayor a 135 y mayor a 85, no como la hipertensión que se mide en un consultorio que es de 140 a 90, sino que ya cuando estamos midiendo con un aparato que es el mapa, vamos a ver estos valores ya. Y en la noche 120, 170, podemos decir que es una hipertensión. Precisamente porque en la noche, como les digo, disminuye la presión arterial más o menos un 10%, mayor o igual a 10% de la presión arterial normal. Y bueno, eso es hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No todo quedó claro. ¿Puede volver a explicar el último cuadro, disculpe? Esta parte es más que todo cuando utilizamos los aparatos de diagnóstico que son el mapa. Lo que debemos de resaltar en este cuadro es que la presión arterial en el día y en la noche se diferencia. En el día vamos a tener valores normales, ¿no? Mayor a 120, 180. Pero en la noche la presión arterial, aquí lo voy a escribir, la presión arterial va a disminuir por lo menos un 10%, ¿no? En la noche. Menos 10%. Es por eso que cuando hacemos una medición con estos aparatos, con el mapa, el punto de corte para hipertensión, por ejemplo, va a ser en el día de 135,85, sistólica y diastólica, y en la noche de 120 y 70, a diferencia de estas